Esta serie se va a titular Familias que Transforman. Vamos a llevar una serie durante todo este tiempo de 4 semanas y esta serie se titula Familias que Transforman. El día de hoy estaremos abordando el tema titulado La iglesia más que un lugar, una familia. La iglesia es más que un lugar, es una familia. La pregunta es, ¿qué es lo que más necesita el mundo de hoy? ¿Qué es lo que se necesita más en el mundo de hoy? ¿Se necesitará más tecnología? ¿Quizás más educación? ¿O tal vez ese sentido de pertenencia, de comunidad y de afecto? En el día de hoy nosotros vemos que muchas personas proceden de hogares disfuncionales. Eso significa que de hogares en conflicto. Y existe una tremenda necesidad en la vida de las personas de poder integrarse como familias. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos hoy es un mundo muy independiente, muy egoísta, un mundo donde la familia ya no es tan importante. Cada quien hace su vida. Sin embargo, nos damos cuenta también que la necesidad emocional, los problemas emocionales en la sociedad moderna han crecido mucho. En el día de hoy existen muchos más problemas emocionales de los que existían antes. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque precisamente las personas no tienen un sentido de pertenencia. No se han desarrollado o no se han llenado de ese amor, de esa paz, de esa comprensión, de esa comunicación, principalmente en el ambiente de la familia. Porque en el día de hoy se valida más el esfuerzo, el trabajo personal, se valida más el logro, pero ¿a costa de qué? A costa muchas veces de su salud emocional. Nadie sabe lo que uno siente y lo que uno pasa. Entonces, la soledad crónica es una sensación persistente que vemos nosotros en el día de hoy en medio de nuestra sociedad, donde hay una desconexión emocional de los demás. Las personas pueden estar rodeadas por otras personas físicamente, pero aún así poder sentirse solas. Se ha dicho que la epidemia que en el día de hoy está afectando a esta generación es la soledad. Porque estamos rodeados de gente, pero a pesar de ello nos sentimos solos, nos sentimos no valorados, no escuchados, no atendidos, no resueltos en nuestras necesidades emocionales que nosotros tenemos. En la ciudad de Lima, por ejemplo, existe, existe alrededor de, existen muchas personas adultas que, según la estadística del 2022 ofrecida por el INEI, nos dice que de 4 adultos mayores, uno vive solo. Uno vive solo. Y en la ciudad de Arequipa, este número también se ve reflejado. Gran parte de personas mayores de 70 años están aproximadamente en Arequipa, se ha dicho que son 5.038 personas que viven solos y en necesidad, ¿no? Entonces, vemos nosotros la necesidad de poder integrar a esas personas, de poder ayudar a esas personas, de poder cubrir sus necesidades de estas personas. Y para ello el Señor nos habla a nosotros acerca de lo que es la iglesia. Y por eso vamos a ir al libro de Efesios, al capítulo 2, al versículo 19. La palabra del Señor dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vemos nosotros aquí al apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia estaba compuesta por judíos y estaba compuesta por gentiles, ¿no? Que anteriormente habían sido separados por las costumbres, por las tradiciones, y había una situación de antagonismo entre judíos y gentiles. Pero cuando vino Jesucristo, hermanos, la palabra del Señor nos dice que el Señor hizo de dos pueblos uno solo. De tal manera que el Señor Jesús nos ha integrado a nosotros como pueblo suyo. Por eso dice la palabra del Señor en este versículo: ya no sois extranjeros ni tampoco advenedizos, ¿no? Una persona extranjera es una persona que forma parte de otra nación. Una persona advenediza es una persona que de un momento a otro puede formar parte de un determinado grupo y luego irse. Pero ¿a qué se refiere el Señor cuando dice ya no somos extranjeros ni advenedizos? Se refiere a las bendiciones de Dios. Se refiere a las promesas de Dios. Recuerdo el caso cuando una mujer que era sirofenicia vino en busca de Jesús porque su hija estaba enferma, su hija estaba en una condición muy delicada. Jesucristo la ve y la ve en una tremenda necesidad. Primeramente la identifica como una persona que no era judía, como una persona que no era una persona que creía en Dios, como una persona que llevaba diferentes costumbres y diferentes formas de vivir. Y esta mujer acude a Jesús y le dice: Señor, ayuda a mi hija. Las costumbres y las tradiciones implicaban de que una persona en esa condición no podía recibir la ayuda de Dios. Y así éramos nosotros también, gentiles, que no teníamos el derecho o la oportunidad de poder experimentar la salvación o poder experimentar cualquier bendición de parte de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque las bendiciones de Dios eran exclusivamente para el pueblo de Dios. Pero Jesús vino a esta tierra para hacer extensiva a todos los seres humanos sus bendiciones. Y una de ellas es la salvación. Otra de ellas es la sanidad. Otra de ellas es la liberación. Otra bendición de Dios tiene que ver con la transformación de la persona en una persona que viene a ser semejanza de Dios, como Jesús. Y la palabra del Señor nos dice que cuando Jesús trató con esta mujer sirofenicia, al ver la fe de esta mujer que estaba puesta en Dios, sanó a la hija de esta mujer. Y de esta manera vemos que por la fe, nosotros tenemos en el día de hoy la fe en Jesucristo. Nosotros tenemos en el día de hoy el acceso a las bendiciones y las promesas de Dios. Y toda persona que en el día de hoy cree en Jesús, cree en Jesucristo como su Señor y Salvador personal, para Dios ya no es un extraño, sino que es una persona ahora cercana. Por la fe en Jesucristo, como dice este mismo versículo en Efesios 2:19, ahora nosotros somos conciudadanos de los santos. Y esto nos habla que por la fe en Jesucristo, nosotros venimos a pertenecer al reino de Dios. Y usted sabe que el mayor de los reinos en el mundo es el reino de Dios. Es mayor que el reino griego, que el reino romano, el medo persa. Es mayor que cualquier país, inclusive que Estados Unidos o que Rusia o cualquier país que puede desarrollar la mejor modernidad y la potencia militar que puede existir. El reino de Dios es mayor que todos los reinos. Y la Biblia dice que por la fe en Jesucristo, por haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, dice la palabra del Señor que Él nos ha hecho conciudadanos de los santos. Porque en el reino de Dios se llama santo
a aquella persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal? ¿Cuántos dicen amén? Es decir, ¿cómo lo mira Dios a usted? Nos mira como santos. Y los santos según Dios no son estatuas. Los santos según Dios son personas que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y por eso en el momento en que una persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador personal, en el cielo se borran todos sus antecedentes penales. Se borra todo el registro de pecados que usted ha podido tener en su vida. Y delante de Dios usted ha quedado limpio de todo pecado. Y delante de Dios usted está en un punto de obediencia perfecta delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahora Jesucristo vive en medio de su vida. De manera que usted es una persona santa. Santa. ¿Cuánto dicen amén? Dile a la persona que está a tu derecha y a tu izquierda, el Señor dice de ti que tú eres un santo. Amén, hermanos. Entonces los santos no son los que son unas estatuas a las que muchas veces se les da oraciones de manera religiosa. No, cuando Pablo escribe a la iglesia, ya sea en Corinto, en Roma, y a las diferentes iglesias les dice a los santos del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra santificación, nuestra calidad de limpieza de pecado, no radica en nuestras acciones personales, sino que radica en el perdón que Dios nos ha dado y en la justificación que hemos encontrado en Jesucristo. Al arrepentirnos de nuestros pecados, Él nos ha limpiado completamente de todo pecado. Y mientras vivimos en esta tierra, el obedecer a Dios va a traer a nosotros también esta tierra. Pero avanzando en este pasaje, la palabra del Señor también, al hablarnos acerca de ser conciudadanos de los santos, nos llama a nosotros a entender que en la familia de Dios todos tienen el mismo valor, todos tienen la misma dignidad, sin importar su trasfondo, su nacionalidad o su pasado. Delante de Dios, como familia del Señor, somos hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Es decir, que chinitos, negritos, blanquitos, ¿no? Somos hermanos. Puede implicar cualquier posición, ya sea de riqueza o de necesidad. Al final, delante de Dios somos hermanos. Y va por encima de todo oficio y de toda profesión, por encima de todo, en Jesucristo. El punto común de todos los seres humanos es que la Biblia dice arrepentido de sus pecados, la palabra del Señor dice que han sido justificados por sus pecados y ahora forman parte del reino de Dios, no importando la condición en la que nosotros nos hemos encontrado en el pasado. Pero la palabra del Señor dice algo más acerca de esto y nos dice que nosotros ahora, aparte de ser miembros del reino de Dios, somos miembros de la familia de Dios. Es decir, ahora nosotros no solo somos ciudadanos del reino de Dios, sino que somos hijos. ¿Pero hijos de quién? Hijos de Dios nuestro Padre. Ahora nuestro Padre es Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, Dios les ha dado el derecho de ser sus hijos. Entonces ahora nosotros formamos parte de la iglesia del Señor, porque tenemos un solo Padre. ¿Y nuestro Padre quién es? Nuestro Padre es Dios. Nuestro Padre es Dios. Entonces, hermanos, ¿qué significa que la iglesia es la familia de Dios? Lo primero que significa que la iglesia es la familia de Dios, porque la Biblia dice que somos miembros de la familia de Dios, significa que la iglesia es un lugar donde tú ahora eres parte. Por eso bien claro en algún momento dijo alguien, ¿no? Nadie puede ser un cristiano por sí solo, así como nadie puede ser hijo sin una familia.
Cristo nos llama a nosotros a formar parte de su iglesia. Recibir a Jesucristo es llevarnos a nosotros también a ser parte de su iglesia. Nadie podría decir, yo soy cristiano y estoy solo. No, porque recibir a Jesucristo nos incorpora a la familia de Dios. Así como nadie, por ejemplo, puede estar en el mundo sin tener una familia, así también Dios nos muestra a nosotros que nosotros no podemos llamarnos cristianos si no somos integrados a la iglesia. Porque la iglesia es el lugar de pertenencia, es el lugar donde nosotros somos parte como familia. No sé cuántos de ustedes tienen la imagen, no sé, alguna vez usted quizás se ha ido de viaje y tiene usted familias, ¿dónde? En Lima. O quizás tiene usted familia en otro país, en Estados Unidos. Y puede que usted no conozca a nadie en Estados Unidos. Pero tiene familia en Estados Unidos. Quizás un tío, un sobrino, sus propios hermanos. Y cuando usted aterriza en los Estados Unidos, y de pronto usted dice, wow, este es un lugar desconocido por el idioma, por la cultura, por muchas cosas. Pero ahí ve usted a un familiar suyo. ¿Se llena usted de gozo? ¿Se llena usted de alegría o no? Sí, ¿no es cierto? Esa es la iglesia del Señor. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, hermano. Pero cuando venimos y nos congregamos como iglesia, nos causa mucha alegría, hermano. ¿Por qué? Porque somos parte de la familia de Dios. Nos sentimos entendidos, comprendidos, pertenecemos a la familia de Dios. Y sabemos que mientras vivimos en esta tierra, no formamos parte del mundo, pero el Señor está con nosotros y nosotros somos su familia. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos 12:5 que somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Aleluya. Algunos estudios muestran que el 36% de las personas se sienten solas con frecuencia. El 36% de las personas se sienten solas. ¿Qué pasaría si de pronto usted como cristiano no está integrado a la iglesia? Se sentiría solo, se sentiría sin propósito, se sentiría sin entender y comprender aún todo lo que Dios tiene para su vida. Porque por eso el Señor nos ha dado su iglesia, para que nosotros en su iglesia encontremos un lugar de refugio, encontremos a nuestra familia, encontremos a los que son como nosotros. ¿Y cómo aquellos que son como nosotros? Aquellos que tienen una naturaleza divina. Porque dice la palabra de Dios que el día que nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, Él nos ha hecho participantes, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Hay una nueva naturaleza en nosotros que busca tener comunión con Dios, que ama el obedecer a Dios, que tiene una misión aún en esta tierra. Y de esa familia somos parte los unos de los otros. ¿Cuántos dicen amén? Así que dile a la persona que está a tu derecha y a tu izquierda, no te sientas solo, yo soy tu hermano en Cristo. Amén. Amén, hermano. No te sientas solo, yo soy tu hermano en Cristo, yo soy tu hermana en Cristo. Tenemos un mismo Padre, nuestro Padre es Dios. Y ahora pertenecemos a la iglesia. Y la Biblia nos enseña que no hay persona más unida que un hermano. Cuando nosotros somos hermanos, ¡wow! ¡Qué bendición tan grande! Lo vemos en las familias naturales. En las familias naturales, hermano, cuando se dan los conflictos, ¿qué pasa? La familia sale en bloque a defender a aquel miembro de su familia. Le brinda ayuda, le brinda consuelo, le brinda fortaleza. Y superando los problemas, superando las dificultades. De la misma manera en la iglesia,
Cuando un hermano viene a la casa del Señor, es parte de la iglesia del Señor, ha sido integrado por Jesucristo, ha venido a la familia de Dios, tomamos en cuenta sus problemas, sus necesidades y oramos los unos por los otros para que el Señor pueda darle victoria sobre aquellas circunstancias que atraviesa en su vida. Entonces, ¿qué significa ser parte de la iglesia? ¿Qué significa la familia de Dios? Significa que pertenecemos a la iglesia de Jesús. ¿Y qué implica esto? Que nosotros tenemos un compromiso con la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes quieren que la iglesia del Señor Jesús, Vida Nueva, crezca, alcance a otras personas? ¿Cuántos de ustedes quieren esto? Amén, hermano. O sea, esa es una de las cosas importantes. Porque ¿cuántas personas están viviendo solas? Se sienten solas. La estadística dice el 36% de las personas que están rodeadas de gente se sienten solas. La epidemia del siglo XXI es la soledad. La gente vive sola. Pueden hacer muchas cosas, pero se siente sola. ¿Cuándo es que esto es superado en su vida? Jesucristo nos dio la receta. Cuando reciben a Jesucristo, Jesús le presenta a su familia. Y nosotros somos la familia de Dios. ¿Qué significa ser iglesia del Señor? Significa que hemos llegado a un lugar de cuidado y ayuda para nuestras vidas. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Y está hablando de qué? De la iglesia del Señor. Que cuando venimos a la iglesia de Dios, podemos compartir nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros retos, nuestras aspiraciones, hermano. Y no vamos a ser, ¿qué le digo?, regañados, exhortados por ello. Por el contrario, vamos a recibir ayuda, vamos a recibir asistencia, porque vamos a encontrarnos con la palabra de Dios, con el testimonio de otros hermanos que han podido vencer las dificultades que nosotros puede que estemos pasando también. Y eso nos va a animar y eso nos va a fortalecer a cada uno de nosotros. Por eso es importante la iglesia del Señor. Y una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar mucho en la iglesia es el tener ese sentido. En la iglesia estamos para ayudarnos, para cuidarnos, para asistirnos, para poder estrechar lazos entre nosotros. Muchas veces el enemigo quiere que la iglesia sea un lugar incómodo. Y la única forma de hacer que la iglesia sea un lugar incómodo es cuando en la iglesia el pecado, ¿no?, como el chisme, la queja, el juicio quiere prevalecer. Y esos elementos son elementos que en vez de poder hacer que la iglesia sea un lugar de cuidado y ayuda, se convierte en un lugar de miramientos, en un lugar de indiferencia. Pero el Señor nos dice que en la iglesia del Señor, ¿cuántos son parte de la iglesia del Señor? Nosotros, hermanos, como iglesia del Señor tenemos claro que es un lugar de cuidado y de ayuda. Es un lugar de cuidado y de ayuda. Pero la iglesia también significa que es un lugar de corrección en amor. Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, el Señor disciplina a quien ama. ¿Y por qué corrección y amor? Porque así como en una familia natural hay corrección, se corrige a los hijos, ¿no? Y la corrección no solamente implica castigo físico, ¿no? Generalmente es exhortar, es enseñar, es dirigir sus vidas para que no se expongan a situaciones de malos hábitos que más adelante vayan a destruir su vida. ¿Y cuántas veces los padres estamos ahí detrás de los hijos? Hijos, ustedes tienen que asistir a sus labores a tal hora. Sean puntuales. Hijos, ustedes tienen que ser responsables. Y se les enseña a saludar al entrar, saludar al salir. Se les enseña. De la misma manera en la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros luchamos contra el pecado. Luchamos contra aquellas cosas que van contra Dios y que están destruyendo a la humanidad. Entonces va a haber en algún momento corrección. Y esa corrección es volvernos, llevarnos nuevamente a la palabra de Dios, trazarnos el camino del Señor. Mira, el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros que quien ama a Dios
no está jurando ni por el cielo ni por la tierra, sino simplemente dice la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? No tenemos que estar jurando por el cielo, ni por la tierra, ni por Dios mismo. Algunos dicen por mi madrecita, por mi papacito, por mis hijitos que yo los quiero. No tienes que estar jurando por nada. Simplemente di la verdad, ¿no? La palabra del Señor nos enseña esto. Entonces, cuando tú escuchas a alguien decir eso y ha entregado recién su vida a Jesús, entonces decir, mi hermano, el Señor nos enseña que no tienes que hacer eso. Simplemente tienes que decir la verdad. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces la iglesia se convierte también en un lugar de corrección. Ahora, como dijo Charles Spurgeon, la iglesia no es un museo para santos, sino es un hospital para pecadores. Y es que los fariseos tenían un mal concepto acerca de lo que era la sinagoga, ¿no? Y acerca del creer en Dios. Habían entrado en juicio, en menosprecio. Hermano, cuando una persona entra en juicio y menosprecio, no ayuda a otra persona a salir de su condición de necesidad o de pecado que se encuentra. La palabra del Señor nos enseña a Jesucristo ayudando a los pecadores para encontrarse con Dios. ¡Wow! ¡Wow! Y eso es la iglesia. La iglesia. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que cuando vienen a la iglesia personas que están enfrentando luchas con malos hábitos, personas que están enfrentando vicios, personas que han caído en situaciones de inmoralidad, personas que están viviendo de una manera desordenada, no nos asustamos, no nos inquietamos, los acogemos. ¿Por qué? Porque han venido ante Jesucristo, el que sana, el que libera, el que transforma. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y ciertamente eso es la iglesia, un lugar donde Dios va a transformar la vida de las personas. Y yo te digo algo, mientras una persona quiera ser cambiada, quiera ser transformada, quiera ser liberada, quiera ser sanada de todo lo que es el mundo, el Señor Jesús le dice, aquí estoy para ayudarte. Pero donde haya una persona que quiera vivir en su pecado, que quiera vivir haciendo lo malo, esa es su decisión personal, ahí tienen el mundo. Pero la iglesia es un lugar de refugio y de salvación, donde acuden aquellas personas que han podido darse cuenta de la necesidad que tienen de ser ayudados en su vida. Entonces, la iglesia, si bien es cierto, en la iglesia hay corrección, es precisamente para volvernos al camino de Dios, volvernos a la obediencia del Señor. Así que eso es la iglesia. Lo cuarto, la iglesia. En la iglesia hay unidad, a pesar de que somos diversos, tenemos diferencias entre nosotros. Pero ¿qué diferencias? Pueden ser étnicas, culturales, laborales, profesionales. Podemos tener diferentes gustos, pero eso no significa que no podamos estar unidos. La unidad de la iglesia recae en el hecho de obedecer la palabra de Dios, de creer lo que dice la palabra de Dios. ¿No es cierto? Entonces, allí podemos unirnos y nos unimos de esa manera. Y muchas veces tenemos que dejar a un lado nuestras propias preferencias, ¿no? Pablo nos habla, por ejemplo, de los débiles de conciencia. Cuando una persona en todo su derecho puede hacer uso de cualquier comida, pero si esto pudiera afectar a la conciencia de otra persona y esto dificultaría la salvación de esta persona, entonces nos abstenemos. Por ejemplo, ¿de qué? Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta el chicharrón, pero los judíos no comen chicharrón. Pero entonces tú tienes que ponerte en ese camino. Tú vas a predicarle a una persona judía y lo has invitado a un almuerzo. No le vas a comer ese día, pues, chicharrón, hermano. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tú sabes que el judío no come chancho. ¿No es cierto? Y el propósito no es satisfacernos a nosotros mismos.
El propósito es que conozcan al Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Porque una vez que conozcan al Señor Jesucristo, se encontrarán entonces con el nuevo pacto que trajo Jesucristo. Y en el nuevo pacto la palabra del Señor dice, no tiene tanto valor. Ya no es como en el Antiguo Testamento, que una comida u otra tienes tú que participar. Tú puedes comer de todo siempre y cuando lo hagas con acción de gracias delante de Dios. Y podemos vivir en esa libertad como cristianos. Amén. Muy bien. Pero la iglesia también es un lugar, ¿no? La iglesia, mejor dicho, tiene una misión. Y la misión de la iglesia es la de llevar el evangelio a todo tipo de personas. Eso significa ser iglesia. Entonces, Arequipa va a conocer de Jesucristo a través de cada uno de nosotros. Usted tiene que tener presente que cuando usted sale a caminar en las calles de Arequipa o está en cualquier lugar, usted es la iglesia de Jesús. Y como usted se conduzca, como usted se comporte, usted va a transmitir un mensaje. Y ese mensaje que va usted a transmitir es acerca de la iglesia de Jesús. Por eso es sumamente importante permitirle a Jesús que Él gobierne nuestras vidas. Porque donde se establezca el gobierno de Dios en nuestras vidas, en nosotros primará el obedecer la palabra de Dios. Y el obedecer la palabra de Dios, a Dios le agrada. No hay mejor forma de identificar a la iglesia de Jesús con una persona que ama a Dios y en su amor a Dios obedece la palabra del Señor. Es decir, deja a un lado sus preferencias personales, su forma de pensar, sus gustos, por obedecer al Señor y agradarle a Dios. Y aún nuestros malos hábitos y costumbres, por obedecer al Señor. Entonces vamos a identificar a la iglesia de Jesús en medio del mundo y el mundo va a decir, estos son cristianos. Antes de comer, oran. Prefieren la paz antes que el pleito. Son gente trabajadora, estas son gente trabajadora, es gente buena. No van a estar engañando, no van a estar mintiendo. Usted está representando a la iglesia de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos de ustedes son buenos representantes de la iglesia de Jesús? Esa es nuestra misión en esta tierra. Y entonces muchos de ellos se preguntarán y dirán, yo quiero lo que ellos tienen. Se les ve gente segura, se les ve gente feliz, se les ve gente contenta. Yo quiero lo que ellos tienen. Y es allí donde van a conocer a Jesús. Porque lo que nosotros tenemos solamente lo puede dar Jesús. Por eso Pablo y Pedro le dijeron al cojo en el templo La Hermosa, no tenemos plata, ni oro ni plata, pero te damos de lo que tenemos. ¿Y qué le dieron? Le dieron de Jesucristo. ¿Y qué es Jesús? Jesús es vida. Jesús es salud. Jesús es poder para el cambio, para la transformación. Y ese hombre fue cambiado y transformado. El cristiano tiene que saber que lo que el mundo ve en ti, más que verte a ti físicamente, están viendo a Jesucristo en tu vida. Cuánto verdaderamente Jesús está haciendo algo nuevo en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ah? Amén. Entonces esa es la iglesia del Señor. Entonces nuestra misión no es solo predicar desde este púlpito o de un púlpito, sino es vivir como familia de Dios en el mundo, reflejando amor, unidad, verdad y gracia. Y por eso es que como iglesia incentivamos que entre hermanos en Cristo estén orando los unos por los otros. Desarrollen no solamente lazos de hermandad, sino de una amistad fuerte. Qué lindo es cuando los cristianos se reúnen. A mí me gusta jugar fútbol con cristianos, por ejemplo. ¿Por qué, pastor? Porque su lenguaje es diferente. Aleluya, no están peleando, no vas a salir perturbado de un partido de fútbol donde hay cristianos, ¿no?
Señor, antes me acuerdo cuando jugaba fútbol y de pronto tenía que ir y tratar con otras personas que no eran cristianas. Señor, se mandaban unos insultos que, wow, Señor, qué tal boca, qué tal forma de hablar, de comportarse, de reaccionar, ¿no? Pero qué lindo es cuando tenemos una reunión como cristianos, ya sea en el deporte, lo podemos celebrar, o una fiesta cristiana. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Una fiesta donde no hay resaca, hermano. Gracias, Señor, ¿no? Pero ¿se puede disfrutar de la vida de esa manera? Claro, claro. Entonces, nosotros tenemos como misión no solamente representar a Jesucristo en este mundo de manera individual o personal, sino también cómo nosotros como cristianos nos estamos relacionando los unos con los otros y nos mostramos al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo nos habla mucho de eso. Y ese es un mensaje que en el día de hoy la iglesia tiene que dar. Porque el diablo ha sembrado demasiado el individualismo y el egoísmo en la vida de los cristianos, donde su cristianismo se ha convertido en algo personal. Y cuando miran los defectos y las necesidades en otros cristianos, los acusan, los juzgan. Y al hacer eso, han perdido el sentido de iglesia. Porque ¿cómo puedes hablar mal de tu hermano? ¿Cómo puedes hablar mal de tus padres espirituales, de tus líderes que son cristianos? Si tú lo haces, has perdido el sentido de iglesia. ¿Y quién te lo robó? El diablo, por el egoísmo, por hacerte pensar de que tú eres una persona ya perfecta y que está en una mejor condición. Y no te das cuenta que te ha llenado de orgullo y de soberbia. Porque si usted es mejor que otros y usted es cristiano, ¿no sería que usted debería de ayudar a otras personas? ¿Cuánto dicen amén? ¿No? Porque ¿de qué sirve? Yo soy un gran profesional. Una persona educada que puede resolver todo problema y toda dificultad en el área en el que fui capacitada. ¿De qué serviría todo eso? Si tu conocimiento, tu preparación no sirve para ayudar a los demás. ¿De qué serviría eso? De lo mismo hablamos con lo que es el orgullo religioso. Por eso es que un fariseo y un saduceo no podía ser parte de la iglesia del Señor con esas posturas y comportamientos. Y no es que fariseos y saduceos no eran cristianos. Pablo fue fariseo y saduceo. Pablo fue fariseo. Pero él se dio cuenta que el ponerse en una posición de orgullo religioso de nada sirve si no es para ayudar a sus hermanos en Cristo. Yo te digo lo mismo, hermano. Deja de lado todo orgullo y pretensión religiosa. Si tú has madurado y tu madurez se manifiesta en amor, tu madurez se manifiesta en obedecer a la palabra de Dios, tu madurez se manifiesta en fidelidad al Señor, ayuda a quienes son tus hermanos y todavía no han alcanzado esto. Pero no te llenes de orgullo, porque eso no te hace iglesia del Señor. Eso te separa de la iglesia del Señor. A veces pensamos que la iglesia del Señor es ese grupo de gente que se congrega solamente. Ya les he hablado acerca de la soledad. Hay gente que está rodeada de gente, pero se siente sola. Ese mismo problema puede pasar dentro de la iglesia, ¿no? Que tenemos un montón de creyentes que se reúnen, que se congregan, pero no se saben sobrellevar los unos con los otros. Y cuando usted no sabe sobrellevar a sus hermanos, usted ha caído en orgullo religioso. Eso es. Y el Señor quiere que nosotros vivamos como cristianos amándonos.
muchas veces soportándonos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, como iglesia del Señor, tenemos que dar también testimonio en medio de este mundo. Que el mundo conozca a Jesús de manera personal, pero también de manera colectiva, de cómo nos sabemos relacionar con nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dirá el mundo cuando dos cristianos están peleados? ¿Qué dirá el mundo cuando ve a dos cristianos que están chismeando el uno del otro? ¿Qué dirá el mundo? Qué falsos son, ¿no es cierto? ¿No? Porque la Biblia dice así, un reino dividido contra sí mismo no va a prosperar. Y si nosotros entre hermanos estamos divididos por conflictos de mente, de pensamiento, de conducta, entonces no estamos entendiendo y no nos hemos rendido a ser iglesia de Cristo. Amados hermanos, la iglesia del Señor Jesús es la respuesta a la necesidad que existe en el mundo. Les he hablado de la soledad como una epidemia que en el día de hoy está ocurriendo en medio de este siglo XXI. Y lo que el mundo trata de resolver con ministros de soledad, Jesucristo ya lo resolvió hace 2000 años en la cruz. Cuando una persona entrega su vida a Jesús, el Señor lo integra a su iglesia. ¿Qué son los ministros de soledad, por así decirlo, para que podamos entenderlo? Los ministros de soledad son ministerios gubernamentales del gobierno de las naciones, como por ejemplo en Japón. En Japón en el año 2021 se instauró, así como hay ministerio de educación, ministerio de salud, ellos crearon el ministerio de la soledad. Porque encontraron a un gran grupo de chinitos que estaban cayéndose en depresión, que se estaban suicidando, que tenían altos problemas emocionales en su vida. Entonces se creó este ministerio, ¿para qué? Para que se les atendiera a estas personas de manera psicológica y se les ayudara, ¿no? Pero Jesús, ¿cómo ha resuelto el problema de la soledad del mundo? Con su iglesia. Con su iglesia. Una persona que tiene problemas de soledad, Jesús lo resuelve con su iglesia, porque en su iglesia va a ser integrada, en su iglesia va a ser aceptado, en la iglesia del Señor va a tener una comunión sana, en la iglesia del Señor va a tener personas buenas con las que va a poder compartir y van a poder enseñarle la palabra de Dios. Entonces Dios ha resuelto el problema de soledad de hace 2000 años, dándonos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes se sienten parte de la iglesia? Es una bendición, hermano. Estamos con la mejor gente de Arequipa. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Por eso yo le digo, si usted está teniendo pensamientos, mejor solo yo. Yo no me junto con otros hermanos de la iglesia. Usted tiene que saber que ese pensamiento no viene de Dios. Ese pensamiento viene del enemigo. Porque si lo lleva a usted nuevamente a tener soledad como cristiano, significa que usted está desarrollando en usted un egoísmo, una indiferencia que no proviene del amor de Dios. Y que si usted lo acepta en su vida, no va a estar viviendo en la dimensión de vida y vida en abundancia que el Señor nos ha dado en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dile a la persona que está a tu derecha y a tu izquierda, comprométete con tus hermanos. Involúcrate en la iglesia. Intégrate en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque para eso el Señor nos dio la iglesia. No, pastor, yo encuentro más defectos en la iglesia. No, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Eso es engaño puro del enemigo. Eso es engaño puro del enemigo. Porque no conoces el mundo. Amén. Bien, entonces es eso. Esos son los ministerios de soledad. Eso fue creado en Japón y en otras naciones también, como en Gran Bretaña, ¿no?
ministros de soledad. ¿Por qué? Porque las personas viven solas y se ha descubierto que el cerebro registra la soledad como dolor real. La Organización Mundial de la Salud ha dicho, ¿no? Y han encontrado lo siguiente: la soledad sostenida puede ser tan mortal como fumar 15 cigarrillos al día. Mire lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La soledad, cuando se ha hecho crónica. Y se ha encontrado que una persona que se siente sola, su calidad de vida baja. Es decir, ya tiene un desinterés por la vida. Cuando una persona se siente sola, hermano, ya no tiene orden. Usted sabe que el orden, la limpieza, la pulcritud, habla de amor a la vida. ¿Sabía usted? ¿A cuántos de ustedes les gusta llegar a un parque que está bien ordenadito, el pasto verde, ¿no? Los árboles bien puestos, bien podaditos, las flores por aquí bien puestas, ¿no es cierto? Todo ordenado, bien pintado. ¿A cuántos de ustedes les gusta llegar a un lugar así? Dile a la persona que está a tu derecha y a tu izquierda, es que amas la vida. Y eso es la vida, hermano. Eso es la vida. La vida es orden. La vida es belleza. La vida implica pulcritud. Y en el mundo se vive una cultura de muerte. Y en la cultura de muerte hay desorden, hermano. ¿No? No sé, alguna vez escuché a un joven que decía, qué bonita calavera. Qué bonita calavera. ¿Qué le ve de bonito a la calavera? Dije. Y que ese joven coleccionaba calaveras. Yo no le veo nada bonito a la calavera. Claro, hay que estudiar, los que estudian medicina, claro, tienen que saber mucho de esto. Pero qué bonita calavera. Admirar una calavera. Dios amado, yo admiro una rosa. ¿No? Yo admiro las constelaciones, admiro las estrellas, admiro la vida, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Por eso es que los cristianos visten bien, comen bien, tienen ordenada su casa, porque aman la vida. Amamos la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Amén. Amamos la limpieza. ¿Cuántos dicen amén? Usted mira el piso, está brillante. ¡Wow! ¿Cuántos al llegar a este lugar? Señor, qué lindo, qué hermoso. Porque aquí nos reunimos los santos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Los hijos del Señor. Entonces, las personas que asisten regularmente a la iglesia, esto lo dicen estudios científicos, ¿ah? Por si acaso. Las personas que asisten regularmente a la iglesia viven más tiempo y reportan mayor bienestar emocional. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos salimos de la iglesia desafiados, alegres, contentos? Nos vamos a nuestra casa. Bueno, hay problemas, hay dificultades, pero con el Señor todo lo podemos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la vida para nosotros, qué hermosa es la vida, pero la vida con Cristo. Amén, hermano. Porque sin Cristo, ¿qué estaríamos haciendo? Sufriendo, llorando, deprimidos, metidos en problemas, en conflictos, ¿no? En cosas desagradables. Pero con el Señor, qué hermosa es la vida, hermano. Hay un problema, se resuelve a la luz de la palabra de Dios. Amén. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a someternos a la palabra de Dios? ¿Ah? A tomar en cuenta la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a eso, hermano? Cuando usted está dispuesto a someterse a la palabra de Dios, entonces usted ama la vida. Usted ama a Dios, ama a la iglesia del Señor. Porque estos principios son aquellos que vivimos nosotros como iglesia de Cristo. Amados hermanos, la familia más importante en este mundo es la iglesia de Jesús. Porque cuando venimos a la iglesia de Jesús, venimos al lugar donde el Señor nos muestra sus principios y su palabra. ¿Y cuántos de ustedes quieren ser mejores padres? Lo aprenderemos de la palabra de Dios en la iglesia del Señor.
¿Cuántos de ustedes quieren ser mejores hijos? Lo aprenderás de la palabra en la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes quieren ser mejores trabajadores? Lo aprenderemos de la palabra en la iglesia del Señor. Ah, no, pastor, yo solito nomás. No, porque ser parte de Cristo, escúchalo bien, es ser parte de su iglesia. Si tú no amas a la novia del Señor, no lo amas al Señor. ¡Oh! ¡Wow! ¡Pastor! Y la iglesia es la novia de Cristo. Y por eso es muy importante lo que nosotros tratamos de la iglesia del Señor. Vamos a ponernos en pie. Esta mañana vamos a darle gracias a Dios, porque nos ha hecho parte de su iglesia, hermanos.